El día de hoy tenemos un tema muy importante. Vamos a empezar a ver algunos temas sobre trastornos mental cognitivo. Especialmente nos vamos a enfocar el día de hoy en el Alzheimer, una enfermedad degenerativa neurológica muy importante y que entonces vamos a ver qué tanta oportunidad tenemos nosotros de poder aprovechar nuestro dispositivo para poder ayudar a este tipo de pacientes, tanto en la fase inicial como ya en las fases secundarias, que lógicamente su recuperación va a depender, pues no solamente del tratamiento, ¿verdad? Sabemos que nuestro equipo es un equipo que tiene una alta eficacia, ahorita lo vamos a ver. El problema radica en que el cuerpo tenga la capacidad de responder al tratamiento, ¿verdad? Y que vaya acompañado, lógicamente, con una gran cantidad de elementos que apoyen a este tipo de padecimientos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a verlo rápidamente. ¿Por qué les hablamos problemas de la cognición? ¿Qué es la cognición? Bueno, pues la cognición es precisamente esa capacidad que tiene nosotros como seres vivos para poder procesar la información, que quiere decir que a partir de los estímulos que llegan del medio ambiente, nosotros podemos tener lógicamente una facultad de poderlos percibir y lógicamente de elevar esa percepción a un aspecto de conocimiento a través de las experiencias, pues para poder interpretar al mundo, ¿verdad? Entonces, esa cognición, esa habilidad que tenemos para procesar todos los datos que llegan a través de lo que llamamos percepción, o sea, nuestros sentidos, las experiencias, nuestra forma de pensar, las creencias que tenemos y todo eso lo convertimos en conocimiento. ¿Verdad? Vamos a ver que para que esto suceda, bueno, pues la cognición tiene varios procesos, ¿verdad? Tenemos el proceso del aprendizaje, el proceso de la atención, de la memoria, el lenguaje, el razonamiento y por supuesto la toma de Leo, decisiones con base a hey, aspectos como la conciencia. Déjenme apagar micrófonos. De hecho, vamos a cerrar todos los micrófonos. Eso es. Y así ya no tenemos ese problemita. ¿Les parece bien? Muy bien. Uy, perdón, denme un segundito. Muy bien. Y esto, lógicamente, todo esto que acabamos de mencionar es lo que desarrolla lo que llamamos nuestro intelecto, ¿de acuerdo? Nosotros somos seres pensantes, seres intelectuales, gracias a que podemos tener un aspecto muy importante sobre lo que acabamos de mencionar. Y eso es lo que marca quizás para nosotros esa parte central de lo que nos hace seres muy especiales, unos seres vivos muy especiales, unos seres con una capacidad de conciencia bastante superior a cualquier especie, sin lugar a dudas, sobre todo porque nosotros somos capaces, a partir de todos estos principios, transformar a la naturaleza, ¿verdad? Aprovechar esos secretos que nos da la naturaleza en nuestro beneficio. Si te das cuenta, hay animales racionales que son bastante inteligentes, como un pulpo, como un delfín, pero pues ellos difícilmente pueden transformar la naturaleza como nosotros lo hacemos. Sí, claro, un castor puede hacer presas, ¿verdad? Pero nunca va a ser un acto de ingeniería como el que nosotros hacemos, ¿verdad? Porque lógicamente pues tenemos muchos aspectos importantes a nuestro favor, como es el caso del lenguaje, nuestro pensamiento, el razonamiento, lo que llamamos los procesos cognitivos o los procesos de aprendizaje, a partir de la atención, la percepción, la memoria, ¿no? Y esto yo creo que es la parte más esencial o quizás también la más perjudicial para nosotros, ¿verdad? Porque a veces nos clavamos tanto en esto que lógicamente lo empezamos a perder. Pero como lo hacemos parte de nosotros, muchas veces esto mismo se vuelve, híjole, nuestra parte esencial de vida, ¿no? ¿Qué pasa cuando empezamos a tener procesos de disfunción cognitiva? ¿Qué pasa cuando desafortunadamente por una u otra razón, ¿verdad? Estas capacidades empiezan a hacer alteraciones o a tener alteraciones. ¿Qué pasa como enfermedades como un Alzheimer, un Parkinson, Huntington, ¿verdad? Empiezan a generar alteraciones cognitivas en el ser humano, lo que desafortunadamente van generando, bueno, pues procesos propios que nos van quitando humanidad sin lugar a dudas, ¿no? ¿Qué lo puede ocasionar? Bueno, esto es multifactorial, desde los aspectos genéticos que sabemos nosotros están bien marcados, hasta lógicamente aspectos que tienen que ver pues con medicamentos, con traumas, lógicamente algunos problemas
crónico-degenerativos, causas que todavía pensamos que son desconocidas. Y bueno, pues a final del día, este tipo de enfermedades son las que más han estado avanzando en los últimos años. Si ustedes escuchan, por ejemplo, que la diabetes o las enfermedades cardiovasculares van punteando, sí, el marcador sobre decesos en el mundo, eso es muy cierto. Pero en cuanto a enfermedad crónica en desarrollo, con un gran auge, déjenme decirles que los últimos años, las que más han avanzado en este sentido son precisamente las enfermedades con trastornos neurodegenerativos, como es el caso, repito, del Alzheimer, del Parkinson, del Huntington, la demencia, etcétera, la cual desafortunadamente cada día pues es más común. Digo, nosotros le llamábamos este demencia senil, le llamábamos, por ejemplo, hace unos años, ¿no? Sabíamos que cuando el paciente alcanzaba cierta edad, después de los 60, 70 años, bueno, iba a tener precisamente ciertas alteraciones en la parte cognitiva, ¿no? Iba a generar ciertos aspectos de alteraciones muy comunes, como la falta de recuerdo, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, déjenme decirles que esto está en incremento y que cada vez lo vemos a más temprana edad, desafortunadamente, ¿verdad? Ahora, pues esto, como dije, es multifactorial. Puede pasar precisamente por el déficit de cierta nutrición, tiene que ver precisamente nuestra genética, tiene que ver alguna enfermedad en particular, por ejemplo, un daño, un accidente cerebrovascular, por ejemplo, ¿no? Una septicemia, una infección generalizada, una meningitis, ¿no? Una lesión cerebral traumática o no sé, un accidente, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, un estado emocional crítico, ¿eh? Hemos tenido varios pacientes que después de un estado emocional crítico, o sea, una noticia terrible, bueno, pues pueden desarrollar ese tipo de problemas, ¿no? ¿Quién tiene más factores de riesgo? ¿Quiénes son las personas que están más cercanos a esto? Bueno, sí, sin lugar a dudas, las personas mayores, aunque ya dijimos que esto no es de todo contundente. Gente que tiene enfermedad cardiovascular porque puede desarrollar un accidente cerebrovascular, por ejemplo, a partir de una hipertensión, enfermedades como la diabetes, gente que abusa de drogas, de alcohol, gente que hace deportes de muy alto riesgo, por ejemplo, ¿no? Donde haya o puede haber lesiones cráneoencefálicas, por ejemplo, ¿no? Procesos de asfixia, por ejemplo, donde haya cierta daño por esta falta de oxígeno hacia nuestro cerebro, etcétera. Puede haber muchas causas, ¿de acuerdo? Y para nosotros, bueno, pues ya no es una noticia, ¿no? Desafortunadamente, pues sí sabemos que este estado disfuncional de nuestro estado cognitivo, pues nos puede llevar a muchos efectos secundarios, falta de concentración, la falta para comprender ideas, lógicamente, la falta de poder desarrollar una o varias tareas a la vez, problemas para podernos comunicar, para podernos expresar, y lógicamente estrés, angustia, depresión, impulsividad, etcétera, 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 ¿verdad? Yo pienso que una persona que se está dando cuenta que está perdiendo precisamente la capacidad que tenía, la habilidad que tenía para esa parte cognitiva, bueno, pues ha de ser una situación definitivamente, más que terrible, ¿no? Y es el caso precisamente a lo que hoy nos atañe, que es el Alzheimer, una enfermedad, un trastorno progresivo que va generando precisamente que las células cerebrales se van degenerando, se van dañando, ¿verdad? Se va generando, una de las causas es la producción de una proteína oxidada, ¿verdad? Que se llama la proteína betamiloide, la cual lógicamente se ha encontrado en grandes cantidades y eso nos habla de un proceso de alta oxidación. Me explico, y esto es sumamente importante. Lógicamente que el Alzheimer pues se va perdiendo la habilidad de pensamiento, de comportamiento social. Y esto pues va haciendo que la persona cada vez sea menos independiente, desafortunadamente, ¿no? Desafortunadamente, desde los primeros signos, la persona empieza a generar procesos que pueden denotar esta enfermedad, pero que a veces no nos quedan tan claros. Por eso es muy importante que si usted tiene una familiar, tiene una personita,
pues revise con el médico, revise todas esas características que podrían apoyar mucho más precisamente el aspecto. ¿Por qué es importante? Repito, porque desafortunadamente el paciente pues cada día está avanzando más. Hagan de cuenta que el cerebro se va haciendo como más pequeño, se le van haciendo hoyos como si fuera queso gruyere. Por lo tanto, la funcionalidad motora, cognitiva se va perdiendo. Por eso es que el paciente pues tiende a hacer cosas muy repetitivas, ¿no? Pregunta una y otra vez las cosas, ¿no? Pues se olvida de eventos que acaban de suceder, sobre todo esa memoria a corto plazo, ¿no? Generalmente eh, eh, las cosas pues se olvidan no solamente de quién son o cómo son, sino qué es en sí. O sea, es como si tú le dices a la gente, pásame el tenedor y te pasa un plato, ¿no? O sea, no solamente es el hecho de no entender, sino de no comprender la realidad. Y esa es la parte más peligrosa, ¿no? El poderse perder en lugares conocidos, en la propia casa, ¿no? El problema de que no pueda comunicarse, que no pueda expresar palabras. Creo que es una situación bastante triste, bastante peligrosa, ¿verdad? Bueno, pues este es un poquito el Alzheimer, ¿verdad? Y para nosotros tenemos que darnos cuenta que sí es una enfermedad que debe de tratarse de manera multidisciplinaria. Es muy importante, lógicamente, la atención generalizada, ¿sí? La nutrición funcional, una sana alimentación, por supuesto, aspectos importantes como es la rehabilitación. Y aquí es donde nosotros vamos a poder apoyar a este tipo de pacientes, ¿verdad? Los pacientes en todo nivel, en todo grado, en el cual estén desarrollando su Alzheimer, quiero que sepan que nosotros podemos apoyarlos, podemos darle atención. No siempre vamos a tener los mismos efectos con las personas, eso sí quiero que quede claro, ¿verdad? No siempre vamos a poder apoyar a todas las personas como nosotros quisiéramos. Habrá pacientes que necesiten más terapia, habrá gente que necesite más sesiones, habrá gente que necesite más tiempo de sesión, porque eso es una de las cosas que quiero que quede claro, ¿no? Me han pedido mucho que se hagan protocolos, pero no existen los protocolos específicos, no existen, ¿verdad? Porque entonces le perdemos o perderíamos esa parte tan importante que es la individualización del caso. Me explico, ¿sí? Porque, ¿qué sucede si yo, o cualquiera de los compañeros que aquí damos nuestras experiencias como profesionales en la salud, dijéramos solamente 30 minutos y qué pasa si una persona necesita menos o necesita más? No, cada caso debe individualizarse, cada patología debe individualizarse. Nosotros tenemos que saber varias cosas que son muy importantes. Primero, tenemos un equipo que tiene una tecnología híbrida. Y esta tecnología híbrida tiene muchas ventajas que pueden ser muy útiles. Me explico. ¿Por qué? Porque precisamente a pesar de que nosotros ya venimos conociendo este tipo de tecnología desde hace más 70, 80 años, ambas tecnologías, porque como lo mencioné, estamos hablando de una tecnología híbrida, me refiero propiamente a los aspectos que tienen que ver con el infrarrojo lejano, ¿verdad? Y por supuesto la frecuencia de terahertz que viene implícita en ellos, y por supuesto la diatermia profunda, que es ese calor intenso que se va a sentir cuando el dispositivo es pasado por nuestro cuerpo. ¿De acuerdo? Estas dos tecnologías se conocen desde hace muchísimos años. Aquí lo interesante es que a alguien se le ocurrió ponerlo junto y eso es lo maravilloso, porque lógicamente sabemos que la sinergia que se generan, o sea, cómo se potencializa la acción para poder mejorar algunos aspectos de salud, pues es mucho mejor, sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas, y eso lógicamente va a ser sumamente importante. Tenemos un equipo que lógicamente tiene gran capacidad y tiene una versatilidad de uso. Y yo les comunico esto para que ustedes puedan aprovechar estos aspectos. Aprovechen precisamente la versatilidad que tiene el equipo. ¿Qué quiere decir esta versatilidad? Que puede utilizarse de múltiples formas. No estamos casados solamente con de una manera, ¿verdad? Hay muchas cosas que son importantes. ¿Qué quiere decir? Que el equipo se puede utilizar de acuerdo a diversos criterios. El criterio, por ejemplo, que nos puede marcar la rehabilitación física, la fisiatría, ¿verdad? Por ejemplo, eso puede ser un criterio, pero también el criterio, por ejemplo, de la gente que hace masaje, por ejemplo, de acuerdo lógicamente a sus conocimientos y a las necesidades específicas que tenga su paciente. O, por ejemplo, la gente que hace acupuntura, que hace ese tipo de acupuntura, bueno, pues puede utilizarlo precisamente de acuerdo a los criterios de la filosofía de medicina, ¿verdad? O bien puede ocuparse
de la manera más empírica que ustedes se pueden imaginar. ¿Qué quiere decir? Pues yo a lo mejor no sé mucho de medicina, ¿verdad? Y no sé exactamente dónde nace el músculo, o sea, cuál es su nacimiento y cuál es su inserción, o cómo corre un canal de acupuntura, o cómo viene el retorno venoso, ¿verdad? Yo no lo sé, pero yo sé que si me duele la rodilla, me lo voy a colocar en la rodilla, ¿verdad? Y voy a tener beneficios, o sea, esa versatilidad tiene el equipo. Por eso, para todos nosotros es muy importante saberlo, para que no pensemos que el hecho de que yo no sepa exactamente cómo opera una enfermedad, no pueda la persona tener algún beneficio. Ahora, vamos a entender varias cosas que sí son muy importantes y que necesito aclarar. Hoy por la mañana, un buen compañero del equipo, ¿verdad? Me hacía una pregunta, me mandó una pregunta de una persona sobre un problema de salud que tenía una personita, ¿verdad? Y esto me hizo reflexionar un poco, ¿verdad? Porque me gustaría que nosotros nos diéramos cuenta de el gran producto que tenemos, pero desafortunadamente también tenemos que entender que toda enfermedad va a tener límites, todo aspecto va a tener límites y por eso nosotros siempre apelamos por una medicina integral. O sea, sí, claro, la nutrición añadida a un tratamiento con B-Power va a ser muy importante, la acupuntura, aspectos tan importantes como podrían ser, por ejemplo, pues, ¿qué te gusta? La herbolaria, la nutrición avanzada, la ortomolecular, sueroterapia, cualquier otra técnica médica convencional como es la alopatía, ¿verdad? O tradicional como son las medicinas culturales o las medicinas que hoy llamamos alternativas, por ejemplo, o integrativas, ¿verdad? Pues es muy importante hacerlo en conjunto, porque al final del día una enfermedad es multifactorial. Realmente para que una enfermedad se detone se tienen que conjugar muchos factores. De igualmente, su tratamiento debe de ser integrativo inclusive, ¿me explico? Multidisciplinario inclusive, o sea, esto no le va a restar de que una persona tenga que acudir precisamente con su médico, o que si una cirugía, como era el caso de la mañana, si es que ya muchos médicos me dijeron que esto es cirugía, híjole, pues si usted cree que el equipo le va a solucionar el problema de un tumor, pues podría ayudarles sin lugar a dudas, pero a lo mejor el tiempo no le da a su persona, ¿me explico? ¿Por qué? Porque a la mejor la situación en la que usted se encuentra pues es necesaria en este momento una cirugía, ¿verdad? O sea, no es de que un equipo no podría ayudarnos en cierto momento. El problema es riesgo-beneficio. Ese es el principio que nosotros tenemos siempre que tomar en consideración, todo el tiempo. ¿Me explico? Y esa es una parte sumamente importante que tenemos que saber. Quiero que sepan precisamente que se ha descubierto que para nosotros hablar de un haz como es el infrarrojo, ¿verdad? Es sumamente importante. Y hay diversos estudios que nos demuestran cómo al utilizar este tipo de dispositivos, la funcionalidad celular se puede activar. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros hablamos del fomento a la salud, de crear un aspecto para fomentar y crear las capacidades de autorrecuperación que el cuerpo tiene. ¿Verdad? El cuerpo tiene capacidades naturales de autorrecuperación. Lo importante es que hay que estimularlas, hay que activar los procesos por los cuales nuestro cuerpo puede autoaliviarse. Y esto es precisamente lo que nosotros vamos a generar a través del equipo. Vamos a generar procesos ecológicos, o sea, procesos en los cuales el cuerpo desarrolle su alta funcionalidad, porque eso sería verdaderamente a lo que deberíamos llamarle salud, a la alta funcionalidad celular. Y por eso nuestro equipo, ¿verdad? Tiene una cantidad muy importante de efectos sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque va a trabajar sobre diversos procesos y de estímulos ecológicos para su activación, pero lógicamente es muy importante. Ahora, yo sé que probablemente hoy exista gente nueva, existe gente que no conozca nada, absolutamente nada, que venga por primera vez invitados, ¿verdad? Bueno, pues déjenme decirles que es muy importante conocer, déjenme borrar lo que nos están, los, muy bien, ya. Muy bien. Vamos a hablar un poquito acerca de qué es el infrarrojo lejano. Rosario, no sea malita, no me pinte mi pantalla, hija, por favor, porque entonces nos distrae. ¿Le parece bien? Muy bien, muy bien. Ok, muchas gracias.
No pueden ahorita activar sus micrófonos. Ahorita al final, si quieren, abro los micrófonos y ya platicamos, ¿sale? Es que no, si no, de repente se abren y se empieza a escuchar mucho ruido por todos lados. Muy bien, vamos a ver un poquito. Como ustedes saben, la luz es uno de los elementos fundamentales para la vida. O sea, es realmente lo que llega como ondas lumínicas, ¿verdad? Frecuencia lumínica a nuestro planeta a través de, lógicamente, de la emisión fotónica por parte de nuestro astro rey, o sea, de nuestro sol, pues es mucho, o sea, realmente hay muchísimos tipos de rangos de esta franja lumínica que viene del sol, ¿de acuerdo? Dentro de esta franja lumínica, si se dan cuenta, la franja más grande, la más amplia que llega a nuestro cuerpo es el infrarrojo, tanto así que nosotros lo podemos reflejar, reflejamos el infrarrojo. Por eso ustedes van a ver que podemos ver a través de ciertos dispositivos, ¿verdad? En la noche, ¿sí? este, la termicidad, por ejemplo, ¿no? De un individuo, ¿no? Con instrumentos especiales para ello. Dentro de esta franja tan importante, ¿verdad? Es sumamente útil para la vida del ser humano, o sea, se ha explotado muchísimo en la vida del ser humano. Por ejemplo, déjenme decirles que el infrarrojo, hay una cantidad impresionante de ejemplos que podríamos poner. Y es que es tan grande la franja que por eso se tiene que dividir en tres partes, infrarrojo A, B y C. Pero para fines prácticos en medicina solamente ocupamos dos terminologías, lo que llamamos el infrarrojo cercano o proximal y el infrarrojo lejano o distal. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a algo muy importante, ¿qué tanto puede penetrar a nuestro cuerpo? El infrarrojo cercano o proximal, que es muy útil, tiene más de 70, 80 años que se ha descubierto y que se ha trabajado con él en la vida cotidiana del ser humano. Tú lo puedes ver en los escáneres, por ejemplo, en un centro comercial, en los termómetros, por ejemplo. Bueno, pues es sumamente útil y hay mucha información y literatura. El problema es que solamente puede penetrar 1 centímetro después de nuestra piel. El infrarrojo lejano o distal puede penetrar de 6 a 8 centímetros y esto es sumamente útil, sumamente útil. Pero aquí cerquita, en el extremo del infrarrojo, encontramos una franja que se conoce como los terahertz, una banda perteneciente al infrarrojo lejano, pero con una frecuencia mucho, mucho, muy especial. Estos terahertz son sumamente interesantes, porque más o menos apuntan aproximadamente, ¿no? Eh, eh, del 2 a 17 terahertz, ¿sí? Que es precisamente lo que al ser humano le conviene. Y esto quiero aclararlo, porque también me hicieron una pregunta. Me dijeron, oye, es que hay artículos que dicen que los terahertz pueden dañar también al cuerpo, y eso es cierto. Cualquier luz puede ser dañina para el cuerpo humano. ¿De qué depende? De la frecuencia. ¿Me explico? O sea, si nosotros tuviéramos una alta frecuencia en el equipo, entonces sí dañaría, y eso es cierto, ¿eh? Y hay artículos que lo dicen, o sea, muerte celular por exposición a terahertz, o sea, sí es cierto, pero no se me confundan, por favor. ¿De qué depende? De la frecuencia. Nosotros estamos utilizando de 1 a 3 terahertz, o sea, realmente estamos utilizando la banda en la cual se ha demostrado se generan efectos terapéuticos. Sí, claro, tú puedes matar a células con luz ultravioleta, puedes matar células con la luz completa como viene del sol, o sea, tú dejas algo sobre la luz en un verano y se consume, ¿me explico? Sí, claro, por supuesto. ¿De qué depende? De la frecuencia, ¿de acuerdo? Esa es la parte importante que nosotros se nos tiene que quedar grabado. Y si alguien te llega a preguntar, oye, es que hay información que los terahertz son malos, dile, sí, claro, pues cualquier emisión fotónica, ¿verdad? Cualquier haz de luz te puede dañar. ¿De qué depende? De la frecuencia. Si la frecuencia es muy alta, pues sí, te va a dañar, pero no lo que nosotros utilizamos en los dispositivos. Estos dispositivos, lógicamente, cuando se empieza a utilizar el infrarrojo hace 80 años, ¿verdad? Se dan cuenta de aspectos sumamente importantes. Por ejemplo, genera un calor a profundidad. Y es que el calor por sí mismo va a activar muchos, pero muchos mecanismos, ¿verdad? Ecológicos y moduladores en nuestro cuerpo.
muchísimos procesos, el propio calor. Por eso es que el calor ha sido utilizado y bien utilizado, ¿verdad? Por la medicina general y en toda la historia de la humanidad, el calor ha jugado un papel muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lógicamente el calor puede estimular la liberación de mediadores endoteliales, como es el caso de las histaminas, como es el caso, por ejemplo, del óxido nítrico, con eso mejorar la circulación, mejorar la oxigenación, el transporte del oxígeno y muchos otros efectos más. La gran ventaja, y por eso lo mencionaba al principio, la ventaja de nuestra tecnología es que no solamente es el efecto lumínico de los terahertz, es también el efecto térmico de la hipertermia. Son los dos fenómenos. Me acuerdo mucho cuando estábamos en el Congreso de Acupuntura, ¿no? Yo presenté una exposición sobre esto, decía una de las compañeras, pero ¿para qué le ponen las dos cosas? Le hubieran dejado nada más los terahertz. No, es que lo importante es la sinergia que está haciendo el equipo, ¿verdad? Sobre esto. ¿De acuerdo? Tengo que salir, no, hija, pida usted el video. Los videos generalmente, gracias por hacer el comentario, tardan aproximadamente como una semana en subirlos a YouTube. Vayan al canal oficial y ahí van a encontrar los demás videos, todos los demás videos, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. ¿Cuáles serían esos fenómenos tan importantes que se activan a partir precisamente de estos dos estímulos? Bueno, yo en lo particular, em, he puesto siete fenómenos que he ido descubriendo, ¿verdad? Y que lógicamente puedo constatar a través de la investigación científica. Uno es el aumento de la temperatura del tejido de forma normal, ¿verdad? El aumento de la síntesis de proteína de shock térmico, efectos sobre el potencial de membrana, equilibrio del sistema nervioso, que hoy lo vamos a ver mucho, el aumento de la liberación de células madre, por supuesto, activación en los factores de transcripción NRF1, NRF2, que son los causantes precisamente de mayor formación de energía y por otro lado formación de antioxidantes y la activación de un fenómeno muy importante que estamos estudiando, que es el fenómeno pirroeléctrico. Todo esto es muy importante. Pero ¿por qué quiero hablar del sistema nervioso y por qué puede ser tan útil para nosotros? Ya que el tema de hoy tiene que ver con ese deterioro mental cognitivo. Esto viene a colación por los trabajos precisamente del doctor Toru Abu. El doctor Toru Abu, que es un neurólogo, inmunólogo muy importante en Japón, él se da cuenta de varias cosas de manera fundamental, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sí puede demostrar científicamente, él demuestra científicamente esa relación que nosotros intuíamos y decíamos que existe en la psiconeuroinmunología, o sea, cómo el sistema inmunológico estaba influenciado por la respuesta del sistema nervioso y viceversa. ¿Me explico? El sistema nervioso afectaba al sistema inmunitario y el sistema inmunitario afectaba al sistema nervioso a partir precisamente de los mecanismos que llamamos el sistema endocannabinoide. Pero él lo demuestra y esta es la parte más importante. Él se da cuenta precisamente que los, por ejemplo, los glóbulos blancos deben de tener ciertas concentraciones. Tenemos básicamente dos tipos de glóbulos blancos, los llamados granulocitos y los agranulocitos, dependiendo del tipo de familia. Son dos familias. Y estos deben de estar más o menos en ciertas concentraciones en nuestra sangre cuando estamos hablando de una persona sana. El doctor Toru Abu se da cuenta que estas concentraciones se ven modificadas cuando el sistema nervioso está alterado. Me explico. Y entonces esto lógicamente es muy importante porque clínicamente se está demostrando. O sea, este es un ámbito de orden científico, ya no es solamente una idea, ya no solamente es un comentario, es un aspecto científico. Entonces el doctor Toru Abu, ¿verdad? No solamente lo demostró con estudios, sino que pudo demostrar, y esta es la parte importante en la cual ustedes deben de poner atención, es que precisamente él demuestra que la terapia infrarroja lejana, como es el caso de lo que aplicamos con otros equipos, en particular en la espalda, su aplicación propicia este equilibrio entre el sistema nervioso simpático y el parasimpático, con lo cual se restablece un equilibrio nuevamente en el sistema inmunológico. ¿De acuerdo? Esta es la parte esencial y así es como nosotros lo vamos a tratar precisamente.
un poquito de tiempo después, aquí más cercano a América, en la Universidad Tecnológica de La Habana, en el famoso Culaje allá en La Habana, ¿verdad? Un gran amigo y compañero, el doctor Daniel Sayas Guillot, ¿verdad? Demuestra estos mismos, o sea, con los trabajos del doctor Toro Abu, él los replica allá en Cuba y llega a las mismas conclusiones, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que hay una cantidad importante de fenómenos que pueden ser utilizados a nuestro favor, como es el caso de este fenómeno piroeléctrico. ¿Qué quiere decir? Que cuando aplicamos calor sobre un tejido, como es el caso del colágeno, ¿verdad? Se genera una carga eléctrica que es capaz de mejorar el potencial de membrana para captar mejor el oxígeno y tener mayor producción de energía. Esto es una de las cosas más importantes. Miren, aquí vemos precisamente un estudio, ¿verdad?, de neurología donde habla que la radiación de terahercios de alta frecuencia podría ser muy útil para el Alzheimer. Miren ustedes qué cosa tan importante. Es un trabajo precisamente del 2018, el cual yo pienso que puede ser muy útil para nosotros. ¿De acuerdo? Saber qué se puede hacer. Mire, aquí vimos que la exposición de 0.1 terahertz, ¿verdad?, afecta la expresión génica de las neuronas primarias del hipocampo y eso va a ayudar a proteger su degeneración. Esto es muy importante para este tipo de pacientes que estamos viendo. Pero como son muchos los fenómenos, también vamos a ver precisamente que vemos otro artículo que los avances en la tecnología de terahercios, en las neurociencias, pues se está poniendo atención en los institutos nacionales de salud dentro de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos precisamente cómo las proteínas de shock térmico, esas pequeñas proteínas que se producen cuando hay un estrés calórico, ayudan a protegernos, a que el tejido que se está degenerando, ¿verdad? Se detenga esa degeneración y se ayude a regenerar. Eso es una de las cosas importantes, como también, lógicamente, también la formación de antioxidantes. Aquí vemos precisamente la reparación del ADN a través precisamente de un campo de terahercios. Entonces, creo que tenemos evidencia suficiente. Aquí vemos la tecnología de terahercios aplicados en cabeza, enfermedades de cabeza y cuello. Por ejemplo, muy importante precisamente la tecnología en los terahercios. Los apps de terahercios alteran la actividad génica en las células madre. Mira qué importante, porque a partir precisamente, ¿verdad?, de las células madre, pues podemos tener mucho mayor capacidad de regeneración celular, ¿verdad? Am, Mira, aquí vemos cómo al aplicar infrarrojos lejanos aumentamos la capacidad para fabricar de forma endógena antioxidantes, ¿no? Como es la glutatión peroxidasa, la superóxido dismutasa, las catalasas, ¿no? Entonces, nuestro equipo, pues es un dispositivo que yo pienso que puede ser muy bien utilizado en un ámbito integrativo, repito, en una medicina integrativa, precisamente para la recuperación de un Parkinson, de un Alzheimer, ya que lo están preguntando, sí. Así es, ¿de acuerdo? Vamos a verlo entonces. Entonces, ¿cuáles serían los grandes beneficios que puede tener nuestro equipo con base a lo que acabo de mencionar? Bueno, pues la aplicación del equipo va a mejorar el flujo sanguíneo, promueve la neutralización de los radicales libres, detiene los sangrados, mejora el trabajo en las plaquetas, fortalece el corazón, la cicatrización, hay mejor oxigenación a nivel celular para que se produzca más producción de energía, ayuda a la liberación de células madre, ¿verdad? Ayuda precisamente a mejorar la presión arterial, es altamente antiinflamatorio, mejora y relaja la musculatura lisa, ¿sí? Tiene una produce sedación, relajación, aumenta el volumen y la concentración de orina. Esto es muy importante. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Bueno, yo les voy a dar mi técnica particular, pero recuerden, no hay protocolos, no hay un protocolo específico para cada cosa. Mi sugerencia es traten de ser lo más puntualizado posibles en las cosas. Mire, el equipo debe de aplicarse con la menor cantidad de ropa posible, ¿de acuerdo? Para que la penetración de los rayos, tanto como el calor, pues sea lo más cercano a nuestra piel, ¿de acuerdo? Yo generalmente siempre empiezo con una cosa que llamo el precalentamiento. ¿Por qué? Porque quiero activar la circulación en todo el cuerpo, quiero que se active la circulación, que empiece a haber esos estímulos o esos múltiples estímulos por todo el cuerpo. Entonces, por la parte frontal, que es la parte de frente de nuestro cuerpo, aproximadamente de 5 a 15 minutos, haciendo pequeños círculos desde la cabeza hasta los pies. Después,
Lo hacemos por la parte posterior, igual de 5 a 15 minutos, ¿verdad? Por toda la parte de la espalda. Posteriormente, vamos a hacer desplazamientos largos, desplazamientos rectos y largos. Por ejemplo, todo el brazo, toda la espalda, pedacito por pedacito, ¿verdad? En forma recta. Y aquí recuerden que en la espalda es donde nos vamos a concentrar un poquito más para este tipo de tratamientos, especialmente para los procesos neurodegenerativos, pero no tenemos que dejar de ninguna manera, ¿verdad? Hacerlo en los miembros inferiores también, ¿de acuerdo? Muy bien. Posteriormente, yo sí, en este caso, pues me quedaría un ratito más en esta parte. Yo sí daría los 20 minutos en la región de la espalda principalmente, ¿no? Toda región de la espalda, de arriba abajo, 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 unos 20 minutitos. Yo siempre recomiendo terminar estimulando unas regiones de puntos energéticos, tanto en palmas de las manos como en plantas de los pies, que se llaman pacuás y que giran precisamente, ¿sí? En contra de las manecillas del reloj. O sea, si dobláramos nuestro dedo así, pues para allá gira, ¿no? Para allá gira. ¿De acuerdo? Aproximadamente unos 5 minutitos, palmas de las manos, plantas de los pies. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a ser muy importante? La frecuencia. El equipo trabaja por efecto acumulativo. ¿Qué quiere decir? Pues que entre más veces lo puedas hacer, ¿verdad? Pues digo, lo ideal podría ser 1 o 2 veces al día, pero mínimo 3 veces por semana. Si usted se aplica la tecnología y no se la vuelve a aplicar en una semana, no le sirvió de mucho. Esto tiene que ser repetitivo, tiene que ser altamente repetitivo, 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 repetitivo. ¿De acuerdo? ¿Y cuánto tiempo? Pues mira, por lo menos unos 40, 50 minutos, de acuerdo a cada persona, ¿sí? Y lógicamente estar evaluando sus efectos. ¿Qué pasó? Yo generalmente doy 10 terapias y evalúo, 10 terapias y evalúo. ¿Para qué? Para ir viendo esos cambios que son muy importantes revisar. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poquito el tratamiento para enfermedades neurodegenerativas. Hoy hablamos específicamente de Alzheimer, ¿verdad? Pero lógicamente puede ser utilizado para otros procesos degenerativos.